Bueno, pues definir un poco quién es Marta Leonor González para mí es muy complicado, pero sí te puedo hablar en breve, ¿verdad? De mi trayectoria como escritora, pues como toda escritora, como toda persona que está, digamos, influenciada por la poesía o por ese mundo de las artes o de las letras que le va deslumbrando a manera que va caminando el tiempo, pues yo inicié como toda adolescente, ¿verdad? Con lectura de la mano de mi abuela, leyendo muchísimo y pues anotando cualquier emoción que yo tenía en papelitos, en libretas y así fui. Luego fui creciendo en la lectura y en la escritura, cosas que hoy yo creo que pues no tenían tanto valor, las cosas que escribía pues y se fueron perdiendo en el tiempo, tenía un diario, recuerdo. Y luego, pues, llegó la universidad y en la universidad fue una cosa para mí, todo un descubrimiento, porque conocí a gente de mi edad, que escribía, gente que le apasionaba la escritura, la lectura, y formé en la universidad con otros poetas contemporáneos a mí, un grupo que se llamó Imposible Agrupación de Escritores Nocivos. Y bueno, hacíamos recitales, nos creíamos la mamacita de Tarzán y la chita, y éramos escandalosos, éramos locos, éramos exhibicionistas, hacíamos recitales en los cementerios, íbamos a los parques, uno de ellos se desnudaba cuando leía su poema, y era un juego, ¿no? Era un permanente juego y en ese momento, pues también estábamos en prácticas en los periódicos, porque todos éramos periodistas, la mayoría, y empezaban a salir referencias de nosotros en los medios de comunicación. Recuerdo que una de eh, de las publicaciones que yo celebré mucho fue cuando Pablo Antonio Cuadro me publicó mis primeros poemas en la prensa literaria. Irónicamente, pues Pablo Antonio me publica en la literaria y yo años después asumo la dirección de ese suplemento cultural. Las ironías y cosas de la vida, ¿no? Que uno jamás se pone a pensar o a imaginar. Y bueno, así pues surgí y siempre haciendo proyectos de publicaciones. Fueron los medios de comunicación los que nos abrieron las puertas y empezamos a publicar. Un poco esos son mis inicios, ¿no? Y la aparición de mi primer libro en 1998, que es La huérfana embravecida. Ya yo pues ya he salido ya de la universidad, ya como licenciada en comunicación, en periodismo, y ya estoy yo ya más inmersa en los medios de comunicación. Posteriormente paso a la prensa y ya en la prensa pues estoy un tiempo y luego asumo la dirección del suplemento cultural La Prensa Literaria. Entonces me veo yo inmersa ya en ambientes periodísticos, conociendo a muchos autores, a muchos escritores, y ya bueno, se abre otro capítulo de mi vida, donde termina la parte universitaria de los grupos y eh, comienzo con la parte del periodismo cultural. Pero es importante mencionarte, Juana, que antes de entrar a la prensa y asumir el suplemento cultural de la prensa literaria, yo fundo en los últimos años ya de la universidad, eh, los estudios en comunicación, fundo el grupo 400 Elefantes. Y de ahí nace una revista que eh, va a ser inicialmente muy artesanal y después se va a convertir en una revista con un formato mucho más profesional, porque ya te hablaré de eso. Bien, como te decía, surge, ¿verdad? También el proyecto editorial 400 Elefantes, donde ya no solamente es la revista artesanal que hacíamos con un diseño bastante incipiente, sino que ya nosotros estamos más preocupados por la parte gráfica, iniciamos haciendo la revista ya con mejor diseño, y a color, ¿verdad? Una revista en formato grande, a color. Al margen de esto van surgiendo las publicaciones de 400 Elefantes
iniciamos publicando pues a la gente que estaba a nuestro alrededor del grupo, gente que iba a los recitales, poetas que no habían publicado, gente de nuestra generación con el sello 400 Elefantes. Y pues al día de hoy, pues ya en este año 2021 hemos publicado también a otros autores y hemos dejado, digamos, a lo largo de estos años también un registro de autores de nuestras edades, ¿no? Que han publicado en 400 Elefantes. Pero al margen también de esto, pues yo en mi labor cultural como periodista, dirigiendo el suplemento cultural de la prensa literaria, yo luego de casi 20 años, 19 años y pico, laborando como editora, redactora y en la dirección del suplemento de la prensa literaria, pues decido, después de un largo trabajo, de muchas entrevistas van y entrevistas vienen, ediciones y cambios en el suplemento, pues decido abandonarlo. Pues ya después de 19 años en la prensa, me voy de la prensa en el 2017 y empiezo ya a hacer una labor más diferente, más enfocada al tema de la editorial, ¿verdad? Sin embargo, nos cae la pandemia y ya sabemos pues todo lo que ha sucedido. Pero pues retomando el tema de mis libros, yo publico en 1998 el libro Huérfana embravecida con el sello de 400 Elefantes. Luego aparece La Casa de Fuego, aquí te la muestro, La Casa de Fuego, que es un libro pues que habla de la familia, esa deconstrucción, esa digamos, permanente arenilla en el ojo que tenemos cuando hay fracturas en la familia. Es un libro que habla de esa familia que no funciona, disfuncional. Y te voy a leer un poema de eso que se llama Cultivo familiar. Cultivo familiar. Trago las púas que mi padre sembró, mi hermano las cultiva. Mamá esconde el cuaderno donde la niña garabateó la casa en llama, destruida por las palabras. En este momento veo las páginas tachadas, los poemas que mamá escribió con vergüenza y el sueño de armar una ventana, inventar un color. Amarillo no es azul, me dice, y vuelvo a la paleta donde ella confunde el rosa con el fucsia. Pero papá tiene ese jardín de púas para él y noches largas de riego, donde le acompaña la congoja y le descubre el color a las piedras. Luego aparecieron otros textos, ¿verdad? Tengo un libro publicado en Costa Rica por el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, Verso se llama, que es una especie de antología. Aparece este libro que me encanta, que le tengo un gran cariño, Palomas Equilibristas, en su primera edición aparece publicado por Metz, es una versión en francés y español, que fue publicado en el año, a ver aquí, 2013, por la Mansión de Escritores y Traductores de San Nacer, donde yo tuve una beca para ir a escribir pues un libro, y nació y surgió Las Palomas Equilibristas y salió la primera edición en el 2013 en francés, y luego apareció esta edición de Las Palomas Equilibristas en el 2000, a ver, se me olvidó, 2016, 3 años después. De Palomas Equilibristas, te voy a leer este texto que se llama La Ronda de las Aves. La noche es una paloma travesti, paloma mujer, paloma gato azul, perezosa paloma de bocas rojas, pantera paloma y tigresa de las avenidas, palomas que mueren cuando el invierno llega, geometrías húmedas, cansadas como un reloj en medianoche. En el frío, su deseo es que arda la estrella, en los tumultos van cuando el sol duerme. En el bulevar, escarchas con vestidos negros las arropan. Están embriagadas de mujer, no se extinguen, se reproducen, se multiplican del agua. Es la voz que abraza en el día de todos los muertos,
aún abandonadas, son faros de alegría y belleza, palomas aritméticas de ceñidos trajes, equilibristas de tacones, guardianas de lo sublime, compañera. Y bueno, en el año 2020, el año pasado, apareció este libro que se llama Managua 38 grados y fue publicado por el sello Índole Editores de El Salvador que dirige Susana Reyes. Pues tuve la suerte, la gracia, la bendición de estar publicada por mis hermanos del Salvador, a un país al que yo le tengo un enorme cariño, creo que es mi segunda patria. Y apareció este libro, Managua 38 grados, pues que habla del terremoto de Managua. Mi vida ha estado ligada siempre a los libros, a la edición de libros, a la cultura y al periodismo cultural, ¿verdad? Ese, digamos, si tendrían que resumir mi paso por la tierra, ese ha sido mi oficio, ¿verdad? En el que he cultivado muchísimas amistades, muchísimos enemigos. Sí, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a nadie, lo cual me alegra también, ¿verdad? Puesto que uno también, pues, significa que hace la diferencia, ¿verdad? Qué horrible sería caerle bien a todo el mundo. Pero también tengo mucha satisfacción por el trabajo que he hecho y creo que pues este es apenas un fragmentito que estamos dejando a lo largo de este camino hermoso, digo hermoso, aunque ha sido un camino de mucho, de mucho trajinar y de mucha, diría yo, testarudez, porque hacer ediciones de libros es un proceso de mucha testarudez. Y si es crear poesía o escribir poesía, por ahí alguien decía, una amistad decía que era un oficio del fracaso. Yo creo que es un oficio de la resistencia, porque frente al mundo en el que vivimos, es un oficio para resistir y para crear de alguna manera memoria, ¿verdad? La poesía también es memoria. Entonces, es un poco en breve, pues mi trabajo ligado, por un lado, al ejercicio del periodismo cultural, a la promoción, porque también hay otro aspecto, que es el aspecto de los talleres literarios. Yo soy una persona que hace mucho taller literario, ya te contaré mi proyecto, ¿verdad?, de los talleres literarios. Recientemente, hace 10 días, terminé otro taller literario. Creo que el conocimiento hay que compartirlo, ¿verdad? Y la experiencia. Y bueno, también tengo un libro que se llama Juegos de la Escritura, Guía para un Taller Literario, que en inicio fue mi tesis de maestría en la universidad de una universidad española, en la Universidad de Alcalá de Henares, y pues hemos hecho ese trabajo, pues, de recopilar o de tratar de enseñar cómo se escribe poesía o mejorar, ¿verdad? Pues creo que, que hay que trabajar mucho el tema de la poesía, puesto que es un género muy amplio, con mucha tradición y para mí es un gran reto. El año pasado, en el 2020, yo publiqué el libro Managua 38 grados y pues una serie de textos en los que yo trato de reflejar, ¿verdad? La memoria, el dolor y la identidad de una ciudad muy sísmica como Managua, ¿verdad? Una ciudad que se cayó en 1972 y que yo trato de retratar, pues, un poco lo que sucedió en ese momento. Incluso la portada del libro es la, el reloj de la antigua catedral de Managua, ¿verdad? Que se quedó en esa hora, la hora se quedó detenida ahí, ¿verdad? Y nos recuerda, pues, la fragilidad humana y también cómo a pesar del tiempo todavía la catedral está ahí como un símbolo de memoria, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo pues también se va diluyendo, ¿no?
todo lo que sucedió, cómo se dieron las cosas. Yo no, aquí no trato de hacer una crónica de la ciudad, de lo que pasó, sino que hago una poesía eh, que tiene múltiples lecturas y múltiples emociones, de las cuales voy a leer. Está constituido por 38 poemas enumerados, ¿verdad? Y voy a leerte el primer poema. Número 1. Dios puso su dedo en un juego de legos, desarmó las piezas, se ha olvidado de juntarlas. La pieza roja con la amarilla no encaja. En Managua, los perros rabibajos huyen del sol a otras esquinas. Una reunión de temblores de tierra avisa que los árboles tienen sed. Dios mira por un agujero a una mujer entre hierros retorcidos, a la madre que abraza a su hija. Están cubiertas de polvo, muerte y ceniza, con el rostro tranquilo, jugando a dormir, sosegadas ante el griterío y el hambre. Lejos, el hombre busca a la mujer y a la niña, escarba piedra sobre piedra, uñas sangrantes, el corazón agitado, llora por ese zapatito rosa y diminuto que ha extraviado entre los desechos, por el triciclo, único regalo en Navidad. La tierra se asfixia con los muertos y el hombre se atiborra de silencios. Humo y fuego son el camino donde hubo vida. El poema número 23 está dedicado a Pilar Juárez Boal, que hace algunos años murió en el terremoto de Haití, y que también quiero dedicar con mucho cariño a todas las personas que sufren en Haití. Y dice así: Dios tiene frío, el acarreador de botellas lo sabe, le presta su manta. Dios tiene hambre, la vendefrutas le obsequia un pan con semillas. Dios tiene sueño, la cama de un hospital es su refugio. Dios tiene fiebre, un médico cura su dolor con aspirinas y leche caliente. Dios tiene sed, 4 niños van con agua a darle mandarinas. Dios tiene dolor, una anciana lo besa y lo arrulla, es un niño. Dios tiene llantos y la tierra tiembla y el corazón le duele. Y voy a leer el texto número 25. Los amantes se pudren bajo 5 lechos. Ahí cohabitan sus deseos más profundos. En el jardín de no me olvides, las tazas y la tetera de porcelana china. Ellos custodian una voz afónica, inventario de besos ahogados, el roce agitado en los dedos, la película muda en blanco y negro sin terminar. Copulan abrazados al sol, como la tierra con el aire y el fuego con el agua, como se aparea el océano con las marejadas. Le cantan al oído, enmudecen y desconocen el color de las cosas, traen el cansancio de sus padres. Él, una flor para ella, marchita y deshojada. Ella, los olores del día y vestido rosa. Apasionados fallecen en su intento de felicidad. Olvidan la hora porque van al encuentro con la muerte que les acaricia las orejas y les prepara café con leches antes de ir a sus trabajos. Retosa comprándoles el juguete más barato en una tienda de chinos. Los amantes duermen entre gusanos, abrazados a la tierra, sonrientes, muy juntitos. Esa es parte de esos poemas que te leí, son parte de Managua 38 grados, y pues son poemas dedicados a las víctimas de los terremotos. Yo digo de Managua, pero de los terremotos en general, a las personas que han sufrido eh, situaciones como esta, ¿verdad? Y a los sobrevivientes, porque los sobrevivientes también quedan con una cantidad de heridas, una cantidad de fracturas, y en especialmente, y esta semana al pueblo de Haití se lo dedico, porque es un pueblo que está sufriendo muchísimo. Hoy en la mañana miraba 227 muertos, seguro la cantidad de víctimas va a subir. Así es que mi solidaridad con el pueblo de Haití en este momento y con todos los pueblos del mundo, ¿verdad?
que han tenido una tragedia como esta. Managua no volvió a ser la misma. Managua quedó enterrada una parte de su historia de Managua y hoy yo trato apenas mínimamente de enfocar un poquito parte de esa situación. Estoy actualmente, además de trabajando el tema siempre en Managua, trabajando en el tema de talleres, ¿verdad? Talleres de creación literaria. Eh, como te mencionaba antes, pues yo he hecho un libro, estoy en un proceso de edición de un próximo libro también trabajando, siempre en el tema de los talleres. Y evidentemente pues estoy escribiendo poesía, estoy escribiendo narrativa. Me resistía en algún momento a escribir sobre la pandemia. No quería ir por el camino que todos iban escribiendo de la pandemia, pero debo confesar, y esta es la primera vez que lo voy a confesar públicamente, a mí me dio COVID a mí y me hice una serie de reflexiones sobre el tema. He tenido personas, amistades muy cercanas que han tenido COVID y pues me ha sacudido, ¿verdad? Me ha sacudido el tema y evidentemente no podemos este, darle la espalda o hacernos de la vista gorda, como decimos, ¿no? Pues a nivel popular. Pero es un tema que lo estoy trabajando, lo empiezo a trabajar, no sé qué va a salir de eso. Sí te puedo decir que el proyecto inmediato son los talleres, estoy dando muchos talleres, estoy siempre con el sitio web 400 Elefantes en permanente actividad. Tenemos, el año pasado iniciamos con el proyecto de Territorios de Poesía. Invitamos a muchos autores y autoras que creemos valiosísimos. Incluso vos, Juana, estuviste en nuestro programa que te agradecemos mucho sobre tu poesía, ¿verdad? Y tu labor. Y ahora, este año, estamos en una serie de entrevistas y lecturas con poetas de la región, pero lo hemos empleado un poco más a América, sobre que conozcamos a estos autores, qué es lo que están haciendo en el espacio de Parquidermia, que todos los sábados lo tenemos y lo hacemos con Juan Sobalbarro, editor de 400 Elefantes. Un poco por ahí anda el proyecto, ¿verdad? Inmediato, siempre estamos escribiendo, siempre estoy escribiendo, siempre son los temas que te persiguen, ¿verdad? El tema del dolor humano y pues nosotros no escapamos a eso, puesto que en nuestros países no sé, cada día siento que se hunden más en este dolor humano y que solo la poesía pues puede también de alguna manera hacer que esto quede como un espacio o una extensión de la memoria, ¿verdad? De una manera también de resistir frente a todo lo que nos ha sucedido. Así es que yo te agradezco muchísimo tu, tu espacio. Sé que haces una gran labor también a nivel académico, porque ha llevado la poesía de mucha gente de la región centroamericana y no solamente de Centroamérica, de otras latitudes, a tus espacios académicos de enseñanza de la escritura y de la literatura y de la poesía centroamericana. Y yo te lo agradezco y reconozco en vos a una persona que hace una labor extraordinaria. Y este espacio entre temas creo que es vital, creo que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres, qué están haciendo las mujeres, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Es importante preguntárselo cuando veamos entre temas. Y eso es algo que yo lo agradezco profundamente desde mi ser y te lo reitero. Excelente el trabajo que estás haciendo y lo reconozco como un gesto nada egoísta, sino como un gesto de mucha generosidad de tu parte, puesto que sabemos que esto implica inversión de tiempo y de dinero, porque tiempo es dinero también, y de energía. Así es que muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar el día de hoy acá conversando con vos, platicando un poco de mi trabajo y solo tengo palabras de agradecimiento para vos y les recomiendo que vayan a ver los otros entre temas para que
sepamos o nos demos cuenta cómo anda la escritura en la región. Muchísimas gracias.